ahora? Bien, bárbaro. Ahí estamos grabando el encuentro de hoy. Y como les adelanté, se trata un poco del hambre hedónico. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el test que hicimos la semana pasada, a la gran mayoría le dio quizás una tendencia emocional, pero a la gran mayoría también le salió alto el comer externo. El comer externo tiene que ver un poco con esta parte, digamos, hedónica, ¿sí? Del comer por placer, de comer a través de los estímulos. Entonces, la idea es trabajarlo, ¿sí? Perdón que me voy a ir distrayendo un cachito, aceptando pacientes que se van a ir sumando, pero bueno, al principio pasa un poco esto. La idea, como les digo, es trabajar este aspecto porque en un poco, bueno, lo detectamos siempre, ¿no? Pero un poco lo que quedó como más en evidencia con el test que hicimos en el encuentro pasado, tenía que ver con esto. Y justamente para que sea algo que por lo menos puedan empezar a interpretar, algunas ya tienen más tiempo y quizás conectan, digamos, más consciente con su hambre hedónico, pero la realidad es que suele estar muy en automático. Entonces, mi intención es explicarles un poco, digamos, cómo es que surge esto, de dónde viene, es algo súper natural, ahora lo vamos a ver, pero también quizás darles algunas herramientas como para que ese comer externo no sea algo que sientan, que se les va un poco de las manos por momentos, o que sientan quizás que tiene como mucho poder ese estímulo sobre sus decisiones. Así que vamos a compartirles la presentación, ¿sí? Que está por acá, y ustedes me dicen si la están pudiendo ver bien. Cuando se vayan sumando pacientes, espero que no me pase lo del encuentro pasado, cuando sumaban pacientes y los admitía, se me ponía negra la pantalla, no podía seguir, espero que no, y también les pido disculpas porque estoy muy gripada y tengo la voz que quizás ahora está bastante bien, pero con el correr de los minutos empieza a perder un poquito de fuerza, así que no me... Ahí ven, ahí estoy aceptando. No me, espero que me entiendan y que no se, que no me quede muda, sobre todo. Bueno, como dijimos, el encuentro de hoy tiene que ver con el hambre hedónico. Algunas de las chicas quizás es la primera vez que están en el encuentro, en el chat, por escrito, me ponen lo que quieran, yo lo voy viendo, y si no, activan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Yo sé que quizás el horario o estamos un poquito dormidos o quizás ya están trabajando, recién veía que Estrella estaba en la oficina, bueno, la idea es que quizás lo escuchen, ¿sí? Después obviamente queda grabado y yo lo subo a YouTube, pero de todas maneras, si hay preguntas o dudas, quizás al principio no, pero después empiezan a surgir, me van frenando, ¿sí? Y lo vamos charlando entre todos. Como les decía, el hambre hedónico, ¿sí? Es un poco una de las formas que tenemos, o de los puntos que tenemos en contacto con la comida. En el test había como 3 grandes categorías. El comer restrictivo, ¿sí? Que es un poco lo que se da luego de muchas y muchas dietas, ¿sí? El comer que tiene que ver más con las emociones, el hambre emocional que está ligado justamente al vínculo emocional que vamos teniendo con la comida. Y había un comer externo, ¿sí? Que ese comer externo, la realidad es que estaba ligado muy a la estimulación sensorial, ¿sí? Que nos generan muchas veces todos los estímulos, ¿no? Que la comida, digamos, no solo impacta a nivel sabor, sino aromas, texturas, colores, ¿sí? Entonces, la idea es hoy profundizar un poquito en ese comer externo a través de los estímulos, que está muy ligado a este hambre hedónico, ¿sí? Que el vínculo, digamos, es la estimulación y el placer que da, el deseo que da. Para entender un poquito esto, la idea de entender, digamos, el hambre hedónico, primero es entender cómo es el vínculo que como seres humanos tenemos con la comida, ¿sí? Acá un poco yo les explico que la regulación de la ingesta, o sea, como seres humanos nos vamos a vincular con la comida a través de 2 grandes categorías. Por un lado es la necesidad de nutrientes, ¿sí? Una cuestión, a ver, fisiológica, ¿sí? Todo ser humano necesita comer para sobrevivir, entonces es algo como, digamos, vital, no podemos prescindir de esa necesidad de nutrientes. Y por otro lado, la necesidad o la comida como fuente de placer, ¿sí? Yo suelo decirles que si la comida fuera solo una cuestión nutritiva, comeríamos comida balanceada, como comen los animales, ¿sí? Bueno, dame una pastillita, dame un polvito que tenga todos los nutrientes que yo necesito. Y, qué sé yo, existir algo así puede llegar a existir, pero digo, no reemplaza el sabor, ¿sí? Yo tengo pacientes, para los que no saben, yo trabajo mucho en deporte también, y yo tengo pacientes que utilizamos suplementación, porque tienen, no sé, 3 turnos de entrenamiento por día, y tienen una carga de entrenamiento muy alta, y necesitan combustible, y a veces el cuerpo no llega a digerir todo eso, entonces
comen hasta donde pueden, y hay una parte que se reemplaza muchas veces por alguna suplementación deportiva, ¿sí? Que es como si estuvieran comiendo, pero quizás en un batidito o en una toma chiquitita de algún polvito, que justamente lo que tiene son nutrientes. ¿Qué pasa con eso? Nunca va a reemplazar el placer de sentarme a comer, y justamente muchos me dicen, bueno, yo puedo tomar suplementación, sí, pero no es necesaria en todos los casos, ¿sí? Y como no es necesaria en todos los casos, no te sumes eso, porque nunca va a reemplazar la parte de placer, por más nutritiva que sea, ¿sí? Entonces, digo, a veces a fines prácticos puede ser algo que uno utiliza donde se apoye en la suplementación, pero digo, es lo mismo, sentarme a comer un sanguchito de queso con palta, con huevo, a tomarme un batido, ¿sí? Que por más que le pongan sabores, la realidad es que termina siendo un producto industrializado para que tenga sabor, ¿sí? Es totalmente artificial. Entonces, bueno, digo, puede existir una forma de darle un montón de nutrientes a mi cuerpo, digamos, exclusivamente pensado en los nutrientes, pero nunca va a reemplazar el placer que la comida nos da. Y digo, más allá que existan estas cosas, no nos vinculamos naturalmente así con la comida. La comida siempre es una fuente de placer, ¿sí? Y justamente ahí es donde aparece el hedonismo. Entonces tenemos que ser conscientes que no es solo que, bueno, voy a comer para vivir, o que, como me dicen a veces, bueno, el problema es que me gusta comer. No, que ¿cómo va a ser un problema eso? Si a todo ser humano le gusta comer, ¿sí? Es como decir, bueno, el problema es que respiro. No es un problema, o sea, te vas a vincular por placer con la comida, y eso va a hacer que te guste. Que te dé placer significa que te va a gustar, que te va a dar disfrute. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, justamente el hedonismo es un poco esa tendencia a buscar ese placer y ese bienestar, ¿sí? Que nos da el placer cuando justamente saboreamos algo que nos resulta agradable, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso va generando como un deseo, ¿sí? De comer por gusto, ¿sí? O tengo ganas de comer. Tengo ganas de comer, no es hambre, ¿sí? Ayer lo hablaba con una paciente y estábamos con que, bueno, ella me decía, no tenía hambre, y yo le preguntaba cómo era su hambre, y me terminaba diciendo que eran ganas de comer. Entonces yo le decía, bueno, ok, no es lo mismo, ¿sí? A ver, no es que es malo, pero son dos cosas distintas, ganas de comer y hambre, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿tienen hambre? Y algunos van a decir sí, porque no desayuné, otros van a decir no, porque todavía no sentí hambre o porque ya desayuné. Perfecto, no hay mucho para pensar. Si les digo, ¿tienen ganas de comer? Y me van a decir, y depende qué. Si yo le digo, y no son helado, y capaz no, porque es muy temprano, ay, pero sí un tostadito. Ganas de comer podemos tener siempre. Hambre físico, fisiológico, ¿sí? Es muy puntual. No quiere decir que uno sea malo y otro sea bueno desde ya, ¿no? Pero tenemos que entender un poco esa diferencia. Es muy mental la parte hedónica, digamos, de deseo, ¿sí? De placer, de pensamientos. El hambre fisiológico es de panza, ¿sí? A ver, como principal síntoma es la contracción gástrica, la sensación de vacío, ¿sí? La escala del hambre y la saciedad, que yo les digo el punto 4, el punto 3, pero la realidad es que también digo, si ese hambre crece puede manifestarse de otras formas, ¿no? A veces dolor de cabeza, sensación de fatiga, de falta de concentración. Bueno, no es la idea llegar a esos puntos, pero bueno, no siempre el hambre es digamos, gástrico, sino que a veces tiene otro impacto en otros sistemas. Pero más allá de eso, digo, a veces me dicen, bueno, como estuve entretenido o entretenida, no tuve hambre. No, a ver, puede llegar a ser que si estoy muy a full, se inhibe un poco las señales de hambre, pero digo, en general, si mi vida tiene, digamos, una rutina más o menos parecida, uno siempre está más o menos haciendo cosas, y digo, si hay hambre, no depende de si estoy entretenida o no a nivel cabeza, porque el hambre es acá, ¿sí? Bien físico, volvemos a lo mismo. Entonces quizás estuve entretenida y no tuve ganas de comer, no tuve deseos de comer, ¿qué es esto? ¿Sí? No es lo mismo decir no tuve hambre, porque quizás habitualmente no tengo hambre, y habitualmente estoy comiendo porque tengo ganas de comer, no sé, en la merienda o en ciertos horarios, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Me van frenando si hay algo que no se entiende, ¿sí? Acá lo que necesito que se entienda como concepto es que justamente el hedonismo involucra todo lo que tiene que ver con esta estimulación sensorial, ¿sí? Que la realidad es que en un principio, o como primer punto, uno lo asocia al sabor, pero es mucho más que el sabor, ¿sí? La estimulación sensorial empieza, digamos, justamente en la parte cefálica, ¿sí? Y la parte cefálica es la vista, principalmente, ¿no? Los aromas, qué sé yo, puede ser hasta a veces el escuchar que alguien está cocinando, o el escuchar, no sé, de alguna preparación de algún alimento, y eso ya me genera deseo. Bueno, pero por supuesto que las texturas, ¿no? También, es decir, uy, eso, mirá qué crocante, visto, está suavecito, blandito, bueno, todo eso. Pero la parte como más puntual donde se siente este placer es a nivel sabor, ¿sí? Todo lo que se va desarrollando mientras masticamos. ¿Qué es lo que sucede un poco a partir de esto? Es que, a ver,
el hambre hedónico es una cuestión bien mental, ¿sí? Y está ligado, como dice ahí, a la palatabilidad, está mal escrito, palatabilidad, ahora se los voy a explicar mejor, que justamente, digo, puede seguir, puede estar sosteniéndose aunque ya estemos satisfechos. ¿Qué quiere decir? Es algo mental. Entonces, digo, mi deseo, mi búsqueda de ese placer puede continuar aunque yo ya no me sienta, digamos, con hambre, ¿no? No sienta la necesidad fisiológica de comer, pero sí la necesidad mental a través de este placer. ¿Qué es este concepto, que está mal escrito ahí arriba, de palatabilidad? Bueno, es un poco toda esa sensación de placer que se experimenta cuando yo saboreo algo que me gusta, ¿sí? Pues un alimento, un líquido, un fluido, lo que sea. La realidad es que justamente ese es el punto que hace que justamente como empieza a sentirse ese placer tan puntual. Yo suelo decir que no es un placer de, bueno, qué color me pinto las uñas que me gusta, es un placer muchísimo más concreto y más específico, ¿sí? Más fuerte. No es algo que me gusta y simplemente, digamos, me da placer pensar en eso. Se siente, es muy concreto, ¿sí? Yo estoy así, y de repente abro un paquetito, abro la heladera, como algo, y todo mi cuerpo siente el placer, ¿sí? de esa ingesta. Entonces, justamente ese poder hedónico que tiene es capaz, o es un poco lo que empuja a que quizás uno tenga un consumo prolongado, sostenido en el tiempo de un determinado alimento, ¿no? Es decir, bueno, no como un pedacito y ya está, medio placer y listo, me quedo en el molde, con eso se acabó. Justamente es tanta la sensación de placer y disfrute que lo que hace es que muchas veces sostengamos ese consumo a lo largo del tiempo para mantener esa estimulación sensorial alta. ¿Sí? Es lo que uno dice, uy, esto me encanta, y cuando lo empiezo a comer, lo recontra disfruto. Incluso, ahí se los detallo, lo hemos hablado en algún encuentro alguna vez, pero incluso algunas de estas sustancias pueden disminuir la grelina. Cuando di esta charla en algún momento, les pregunté así, medio maestra, medio profe, qué era la grelina, porque éramos un montón y dije, bueno, alguien lo va a saber, pero no se los voy a hacer ahora, pues somos poquitos y no los quiero, no los quiero tan temprano hacer pensar. Pero la grelina, sí, sí, si me escuchan nombrarla alguna vez, es la hormona del hambre, ¿sí? La leptina es la hormona de la saciedad, eso se los digo un montón también, que son hormonas complementarias, ¿sí? Que se regulan un poco una con la otra, y son hormonas que también se fortalecen en el registro, en el no registro se disminuye su secreción. Entonces, justamente lo que hice, algunos datos, ¿no? Que hay muchos estudios que se hacen sobre esto, es que hay ciertos alimentos tan palatables, tan estimulantes del sabor y de todo ese placer, que justamente tienen hasta la capacidad de disminuir la grelina. Entonces yo, digamos, no empiezo a conectar con esas señales de los límites, ¿no? Del hambre y de la saciedad. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con esto? Bueno, también es real que es un placer, digamos, dentro de todo efímero, ¿sí? Con una vida útil bastante corta, entonces hay que ser consciente que hay ciertos sabores que son muy sabrosos, ¿sí? Pero también hay que ser conscientes que el sabor se va a ir barriendo cuando yo termino de comer, y que justamente al bajar el nivel del sabor, esta sensación de deseo y de querer seguir comiendo, ¿sí? De querer seguir sosteniendo ese placer, empieza a disminuir, se empieza a hacer como más tranqui, y eso nos permite como decir, bueno, ok, estoy satisfecho, estoy satisfecha. Pero bueno, ese es el mecanismo que a veces en el comer rápido, en el comer no consciente, en el no tener justamente la sensación de tranquilidad mientras como, en el comer ansioso, en el comer mientras hago 20 millones de cosas, todo eso es lo que no llegamos a registrar, ¿sí? Por eso yo soy tan insistente en que coman conectados, en que coman conscientes, porque ahí es donde podemos como interpretar un poco toda esta información. ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero? Es que esto es algo totalmente normal, ¿sí? Yo no quiero que se piensen como mi paciente ayer que me decía, bueno, no, el problema es que me gusta comer. No, no puede ser un problema eso, es parte de tu naturaleza y no lo podemos pensar como algo malo, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver justamente por qué es importante no pensarlo como algo malo, sino que es algo totalmente normal, que como seres humanos estamos vinculados con el placer con la comida desde siempre. Un poco, si conectan con la charla de hambre emocional, ahí, digamos, lo explico desde las emociones, digo, por qué el cerebro está pensando ante emociones incómodas o ciertas emociones en comida, porque le da placer, ¿sí? Y ese placer contrarresta la incomodidad de la emoción, parcial, totalmente, bueno, lo que hemos charlado en algún momento. Entonces digo, no es, a ver, no es quizás, digamos, extraño que alguien se vincule por placer con la comida,
y no tiene por qué ser un problema eso, pero se van a dar cuenta cómo muchas veces este hambre hedónico, este deseo hacia la comida, se empieza como a buscar anular, ahora lo vamos a ver mejor, y bueno, eso después se interpreta como que es malo desear algo, ¿no? Como el problema es que a mí me gusta la comida. No, eso es totalmente normal. ¿Por qué? Porque comer no es solo una cuestión fisiológica, ¿sí? Volvemos a lo del principio, no voy a alimentarme solamente por nutrientes, por necesidad de nutrientes. A partir de eso, bueno, acá un poquito más de texto, pero yo se los voy leyendo y explicando. Como les decía antes, la comida está, digamos, determinada, ¿no? La ingesta de comida, perdón, está determinada por otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la necesidad de nutrientes, ¿no? Como decíamos al principio, con la necesidad de, bueno, necesito comer para vivir. Justamente hay otros factores que determinan el ritmo de mi ingesta, que pueden afectar en mayor o menor nivel a cada persona, ¿sí? Pero el estrés, como decíamos un poco recién, ¿sí? Dependiendo de la intensidad, a veces nos hace comer menos, a veces nos hace comer más. Bueno, la típica de, y no, cuando me pasa esto se me abre el estómago, un poco ese hambre emocional. Cuando me pasa esto se me cierra el estómago y no me pasa un gramo de comida. Bueno, digamos, no es un hambre emocional, pero está ligado a eso. El contexto social, ¿sí? Acá se manifiesta bien ese comer externo, ¿no? Y también es importante para mí hablar un poco de esto por diciembre, que la verdad que me encantaría que sea un mes que disfruten y que se sientan con herramientas para disfrutar y que no sea un problema, pero bueno, también soy consciente que muchos pacientes están en un proceso de empezar a tomar estas herramientas, entonces les puede generar como cierta presión, depende de la vida de cada uno, desde ya depende del contexto social de cada uno. Hay gente que es un mes más, hay otras personas que tienen un montón de eventos y de situaciones puntuales diferentes a las del año, entonces bueno, todo eso quizás a veces nos lleva un poco a comer, ¿no? Porque esa vida social es parte de nuestra vida sin dudas y tiene como un montón de estímulos o no, depende, pero bueno, para entender un poco a lo que voy. La sobredisponibilidad, ¿no? Quizás uno está constantemente estimulado, esto pasa mucho con las personas que trabajan dentro de lo gastronómico, en el mundo de la comida, estoy constantemente sobreestimulado y no es lo mismo trabajar dentro de un quirófano que trabajar en un kiosco, ¿no? Entonces, bueno, o mismo, bueno, tener, no sé, dentro de mi casa un ambiente con muchos estímulos. En esos casos, en algún momento, depende, es una indicación más puntual, pero en algún momento les pedimos que tengan un ambiente más seguro, depende cómo sea el comer hedónico y el comer externo de esa persona, pero quizás como tirarme un centro al principio, ¿sí? Por lo menos si yo estoy sobreestimulada y tengo un vínculo muy hedónico con la comida, y digamos, va a ser mucho más difícil que registre mi hambre, registre mi saciedad, lo que decíamos antes, porque bueno, estoy constantemente con, digamos, estímulos por delante. La sobreestimulación del marketing, ¿sí? Que no es simplemente que a mí me estimula, sino que todo el mundo, digamos, a nivel industria, está pensado para vendernos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? De todas las formas que se imaginen y de las que no se imaginen también. O sea, constantemente está pensado el mundo para vendernos comida, a los más chicos sobre todo, siempre lo digo también, como una población no vulnerable en el sentido de que ellos sean vulnerables, sino de que, bueno, es un punto en el que, bueno, a los chicos hay que darle el gusto, y ayer una paciente también me decía, no, las galletitas las tengo por los chicos, y que como si los chicos necesitaran realmente galletitas dulces, ¿no? Todo el tiempo, constantemente, pero bueno, está instalado que es así, ¿y quién lo instaló? Y el marketing de la gente que hace las galletitas dulces. Entonces, bueno, eso condiciona muchas veces nuestro vínculo hedónico, ¿sí? Si a mí prendo la tele, miro el diario, voy al kiosco, paso por un lugar y lo único que me dicen es tenés que comer esto, esto y esto, y bueno, qué sé yo. Es lo que termino encontrando, ¿sí? Es la oferta que tengo y bueno, termina siendo la demanda que uno pide, pero no hay que subestimarnos, ¿sí? Un poco comemos eso porque es lo único que no nos ofrecen, no porque justamente sea lo que más elegiríamos, ¿sí? Como suelo decir, los kioscos en la gran mayoría de los colegios son terribles, entonces claro, los chicos van a salir comiendo naranja, y no, si no ven una naranja en toda su vida escolar, no la van a desear, y quizás en la casa tampoco está demasiado reforzado, no la van a desear. Pero no es que los chicos solo comen eso, es subestimarnos, ¿sí? Realmente, es lo único que le estamos ofreciendo y por eso es que terminan siendo lo único que eligen. Bueno, y sin irme tanto por las ramas, un poco, qué sé yo, la necesidad de recompensa, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos recién, que puede estar vinculado también a lo emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en esto? Si tenemos un vínculo emocional, voy a ir para arriba para no marearnos. Si tenemos un vínculo hedónico, perdón, no emocional. Tenemos un vínculo hedónico con la comida, ¿sí? Todos vamos a comer por placer, y esa necesidad de placer va a estar determinada por un montón de factores, no solamente que me gusta, sino todo esto que estamos hablando, ¿sí? La sobreestimulación, el marketing, las emociones, la sobredisponibilidad, etc. Digo, de este lado, ¿no? Soy un paciente, sé que voy a comer por nutrientes, sé que voy a comer por placer, perfecto.
si voy a comer por placer, ¿tiene sentido que yo piense a los alimentos en esa división entre los buenos y los malos? ¿Sí? Piénsenlo. ¿Tiene sentido? Si yo caigo a la tierra y nunca hablo con nadie, nunca nadie me dice, estos son los malos, los que engordan, los prohibidos, estos son los buenos, tenés que comer todo el día esto para adelgazar. Si nunca nadie me dice eso, digo, mi placer hacia la comida, ¿bajo qué va a estar determinada? Y bajo lo que, digamos, mi patrón de consumo me vaya diciendo, ¿sí? Lo que yo encuentro agradable, lo que me dé placer, etcétera, lo que es accesible. Ahora, si yo llego al mundo, ¿sí? Desde que tenemos noción empezamos, esto es lo que te hace adelgazar, engorda, aquello tiene muchas calorías, esto poco, aquello tiene grasa, tiene azúcar, esto tiene 0 calorías, no tiene nada. Todo eso, ¿sí? A lo que yo siempre llamo pensar en blanco y negro, ¿sí? Como hacer una división de estos están acá y estos están acá y punto, no hay un gris nunca, ¿sí? Alimentos buenos, malos, prohibidos, permitidos, los que se pueden, los que no se pueden, los que están bien, los que están mal. Digo, ¿a dónde vamos con todo eso? Yo suelo decir que cuando era mucho más chica y empecé a trabajar, trabajaba en un equipo de deportología con médicos, y bueno, yo tenía ya mi criterio, pero bueno, obviamente era nutricionista en un equipo de médicos y me indicaron ciertas cosas, ciertas pautas para trabajar en equipo, perfecto. Me dieron una lista de alimentos prohibidos y yo me quedé como, ¿cómo le voy a dar esto a un paciente si el 80% de lo que está ahí yo lo como y me encanta? ¿Sí? No tenía todavía, porque es algo que suelo decir, en la formación académica esto no se enseña así. Por eso es que me da mucha bronca también que las nutricionistas o los profesionales de la nutrición terminen muchos cayendo en eso y al mismo tiempo haciendo quedar como que la nutrición es esto. La nutrición no es prohibir alimentos, o sea, no nos enseñan a eso. Después que haya ya pacientes con patologías y uno pueda desaconsejarle cierto consumo, eso es otra cosa y estamos cuidando con la intención de cuidado. La idea de que hay alimentos buenos y malos viene después, digamos, en la sensación de que quiero enganchar al paciente y le quiero dar la fórmula mágica y lo quiero hacer bajar de peso en 2 días para que sea delgado porque la sociedad, si sos gordo, te va a discriminar. O sea, de ahí viene, aunque parezca difícil entenderlo, pero viene de ahí, no es parte de la formación. Entonces, está realmente muy distorsionado el concepto del placer a través de todo esto, porque claro, si en una lista de alimentos prohibidos, como me pasó a mí, el 80% por lo menos eran cosas que a mí me daban mucho placer, yo no le podía prohibir a eso a un paciente, digo, me va a matar, o sea, ¿cómo le voy a decir esto? Si yo lo como y seguramente algo de todo esto le va a gustar. Entonces, bueno, obviamente la conclusión es que no duré mucho en ese trabajo porque me costaba mucho pensar bajo ese criterio, pero más allá de eso digo, aunque yo no lo practicara ni lo practiqué nunca, esto existe, ¿sí? Y ni hablar si googleamos páginas de cualquier parte del mundo, bueno, obviamente sin información, sin conocimiento, mejor dicho, detrás, y con poco sustento, ¿no? ¿De por qué? Porque siempre digo lo mismo, si alguien me pregunta, che, Juli, ¿esto es bueno, esto es malo? Depende, siempre, no me va a salir nunca otra palabra que depende. ¿Depende qué? ¿En qué cantidad, en qué frecuencia, para qué persona, si tenía hambre, si no, qué edad tiene, cuántas horas duerme, qué hace de su vida, cómo es su patrón de consumo, cómo es su relación con la comida? Después de saber todo eso, yo te puedo decir si te conviene o no, ¿sí? Y justamente tampoco va a ser algo de bien o mal, blanco o negro, va a ser, bueno, te conviene de vez en cuando, te conviene seguido, ¿sí? Pensándolo de esa manera. Entonces, ¿ayuda a pensar en blanco y negro? No, claramente no, y necesito que entiendan esto que voy a explicar ahora más puntual. Cuando yo aplico una restricción, ¿sí? Significa que estoy poniendo alimentos en el lugar de lo prohibido. Eso es a lo que yo llamo restricción en general, ¿sí? Entonces, si yo les digo, no piensen en un gato, van a pensar en un gato, ¿sí? Si yo les digo, no coman carbohidratos, ¿sí? Y encima, no es como el gato, encima a ustedes les da placer algún tipo de carbohidrato, ¿qué va a pasar? ¿Les va a dejar de gustar porque la nutricionista le da una lista que diga alimentos prohibidos? Imagínense, sería muy fácil, pero la verdad es que esto no funciona así. Imagínense si algo que a mí me da placer, simplemente porque otra persona me diga, che, ahora no lo puedes hacer más, ¿me va a dejar de dar placer o deseo? El deseo, al contrario, se potencia por la restricción. ¿Sí? Si yo de repente me levanto un día y digo, a mí lo que más me gusta, piensen en su comida favorita, la que sea, no importa, no sé. Vamos a decir pizza, por decir algo, ¿sí? Voy a la nutricionista me dice, bueno, bárbaro, pero a partir de ahora está prohibida los carbohidratos y eso incluye la pizza. Ok, ¿me va a dejar de gustar la pizza? No. ¿Sí? ¿Se entienden? Obviamente que no. Ahora, si a mí me gusta mucho la pizza y a partir de ahora está prohibida, dentro de 3 meses, ¿cuánto me va a gustar la pizza? ¿Igual que si yo la comiera cuando tengo deseo?
o el deseo va a estar muchísimo más potenciado por esa restricción. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Primero, que yo no me estoy involucrando con la conexión de mis deseos, o sea, yo tengo un rol súper pasivo, no estoy interpretando mi deseo y llevándolo adelante en el lugar ideal, en el momento ideal, o aprendiendo, ¿sí? a llevar adelante ese deseo en el momento ideal, ¿sí? Que no va a ser desayunar 1 kilo de pizza todos los días, porque, digo, hay otras cosas que nos nutren mucho más, pero sí quizás puede ser llevar adelante ese deseo en algún momento puntual y ser flexible con mi alimentación, ¿sí? Ahora digo, si yo no me permito eso, más allá de que no tengo la capacidad de conexión con mi deseo genuino, el deseo se va a distorsionar, ¿sí? El deseo se va a potenciar por esa restricción y va a ser un deseo cada vez con muchísima más fuerza. El deseo se va a acumular tanto que tengo que ser consciente, ok, la nutricionista hoy 3 de diciembre del 2021 me prohíbe la pizza. En marzo, ¿sí? ya que lo nombro. ¿Cómo va a ser mi deseo de comer pizza? Muchísimo más alto que el que puede ser hoy. Punto 1. Punto 2. Ya no voy a saber tanto si la deseo genuinamente o la deseo porque está prohibida y hace meses que no la como. Segundo punto. Punto 3, que es el punto más importante para mí. Tengo que ser consciente que es sentido común, no es otra cosa, es simplemente sentido común, que en algún momento de mi vida me voy a cruzar con una pizza, porque es parte de nuestra vida, ¿sí? Nuestro patrón de consumo tiene este tipo de alimentos, ¿sí? Capaz en otros países no comen pizza, pero digo, somos conscientes que sí, pizza, bizcochito, galletita, helado, pica, pónganle el nombre que quieran, ¿no? A lo que estoy diciendo. Entonces, digo, ¿en algún momento me voy a cruzar con una pizza? Obvio. O voy a estar en un iglú adentro de mi casa, encerrada, sola, en soledad, meses y meses y meses, hasta que la nutricionista me la deje de prohibir. Obvio que me voy a encontrar con una pizza, porque la deseo, porque la estoy buscando, o porque no, ni siquiera quiero pensar en desearla, pero la situación me excede, voy a un cumpleaños y lo único que hay es pizza. Entonces, cuando yo me encuentre con esa pizza, ¿qué es lo que va a suceder? Ese deseo va a estar potenciado por la restricción, a mayor tiempo de restricción, obviamente mayor deseo. Cuando yo me encuentre con la pizza, que estuvo prohibida durante meses y meses, ¿sí? Que a mí me encanta y me da mucho placer, y aparte no es que me encanta y me da mucho placer y nada más. Y cuando era chiquita mi abuela me amasaba pizza y entonces los viernes era comida de pizza, y cuando hacíamos pizza siempre estábamos todos contentos, o sea, todo lo que involucra, ¿no? Ese consumo. Y justamente, digo, lo que tenemos que ser conscientes es que ese consumo, ¿sí? Me voy a quedar sin tiempo, pero la levantamos de nuevo, que ese consumo, digamos, es muchísimo, muy placentero como para que sea anulado, ¿sí? Y a partir de ahí, perdón, que me estén... Bueno, Lore, gracias, besito grande, gracias a vos. A partir de ahí, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que pensar es que, digo, cuando me encuentre con esa pizza, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, mi cerebro va a decir, esta es tu pizza, ¿sí? Que tanto placer te da y que está tan prohibida, bueno, hoy rompe la dieta, ¿sí? Por toda la pizza que no estuviste comiendo, come ahora todo lo que puedas, y como la pizza es mala, ¿sí? Pensamiento en blanco y negro, como la pizza es mala y está mal, come toda la pizza que puedas por la que no vas a volver a comer. El efecto última cena que yo les digo, ¿sí? Y esto quizás no es algo que uno se siente y dice, ah, todo esto lo estoy pensando. Es súper inconsciente, pero ¿cómo es que es inconsciente? Porque darle un sentido negativo durante tanto tiempo a la pobre pizza, a los pobres carbohidratos, va formando como un patrón de pensamiento hacia eso, aunque yo no lo sienta así constante y directo, pero es un poco lo que sucede, ¿sí? Esto me siento a comer, mira lo que trajiste, la nutricionista me va a matar, no. Todo eso, ¿sí? No, qué mal, como todo ese sentido negativo, decir, qué bueno, riquísimo, lo voy a disfrutar. Lo natural, no, todo terrible y la como, me voy a comer la más grande, la gigante, porque rompí la dieta, entonces ya rompo la dieta, me como todo hoy y ya mañana arranco la dieta con agüita todo el día. Digo, ningún lado de eso te ha dicho que esté bueno, por lo menos, ¿no? Y digo, en el efecto, si eso funcionara y todos seríamos felices, estuviéramos súper sanos y nos sentiríamos en un vínculo re positivo con la comida, genial, pero en general no nos lleva a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar además? Que para tener una relación positiva con la comida, el objetivo es deshedonizar la comida. ¿Y qué significa deshedonizarla? Significa bajarle la carga del deseo, ¿sí? Bajarle la carga del deseo, para que lo tengan más en claro, no es que la comida me deje de gustar. Yo a veces cuando le digo esto, me dicen, pero a mí no me va a dejar de gustar nunca. No estoy pidiendo eso, porque digo, claramente no va a pasar, es como muy imposible pedirles eso, y no es el punto. Digo, todos comemos, ¿sí? Por placer, volvemos a lo del principio. Pero sí el objetivo de deshedonizar es que la comida pierda poder sobre mí,
¿sí? Y que pierda poder sobre mí significa esto, que no me domine, que yo pueda conectar cuando tengo deseo, ¿sí? Hay personas que, se los pongo muchas veces de ejemplo, ¿no? Hay personas que capaz tienen la pizza delante y te dicen, no, yo no tengo nada de comer pizza. Y vos decís, pero mira lo que es, está buenísima, tiene la mozzarella, y tiene, mira el olorcito, qué sé yo, sí, pero, no sé, tenía ganas de comer otra cosa hoy, tengo ganas de comer una hamburguesa, tengo ganas de comer una tarta, no sé lo que. Y decís, entonces no te gusta tanto, porque a mí cuando me lo ponen por delante yo lo tengo que comer hasta que se acaba, entonces vos no comés mucho, vos sos de comer poquito. En realidad, digo, probablemente esa persona no tenga esas sensaciones negativas asociadas, ni haya tenido en su vida prohibiciones, porque lo que más fomenta esta división de los buenos y los malos son las dietas, ¿sí? Capaz una persona que nunca hizo dieta no tiene este tipo de pensamientos. Ahora, la persona que vive haciendo dietas, ¿sí? Y que pasó por muchas dietas de restricción, todo esto le va a recontra resonar, ¿sí? Ayer hablaba con una paciente que hacía dieta de los 12 y tenía 40 años. Imagínense cómo era su vínculo con la comida, si no pensaba en blanco y negro, ¿sí? Y si no sentía que la comida tenía muchísimo poder sobre ella. Entonces, el objetivo, digo, es que la comida pierda poder sobre mí, no que me deje de gustar. Y vuelvo a fortalecer el mensaje para que lo entiendan bien. No busco que dejen de comer algo que les guste y que les da placer, no es el punto, sino que lo puedan hacer consciente, conectando con el deseo genuino, disfrutando, ¿sí? Masticando bien, no con la sensación de desesperación, me tengo que comer 7 porciones porque mañana arranco la dieta, como que ni pase, ¿no? Como, y listo, mañana chau, y quedo con la comida hasta acá y después no me puedo mover, y eso es disfrutar de la comida. No, eso no es disfrutar de la comida, ¿sí? Conectando con la saciedad es disfrutar de la comida. Yo me tengo que sentir bien cuando termino de comer, tengo que entender el límite del cuerpo, y tengo que saber cómo, cuándo, dónde quiero llevar adelante ese deseo. Que a mí me gusta ir al cine, perdón si me lo escucharon muchas veces decir, pero lo voy a decir hasta que lo entiendan, no quiere decir que todos los días de mi vida me levante y quiera ir al cine, ver cualquier película, en cualquier lado, con cualquier persona. ¿Se entiende? A mí me gusta ir al cine, y voy a elegir el momento ideal para ir al cine, la película que quiero ver, el cine, el día, el horario, ¿sí? Entonces, que a mí me gusta la pizza, no quiere decir que cualquier pizza me va a venir siempre bien, mucha cantidad, todo el día, todo el tiempo, el helado, el chocolate, la picada. Eso no es un deseo genuino, ¿sí? Eso es un deseo distorsionado. ¿Por qué? Bueno, por cosas que vimos antes, ¿no? Por la sobreestimulación, por el estrés, por el acceso, por el marketing, por todo eso, pero seguramente lo que más distorsiona nuestro deseo son las dietas, haciendo esa división entre lo que sí y lo que no. Eso es como, digamos, un patrón formador de deseo, o digamos, que distorsiona realmente el deseo genuino, ¿sí? Entonces, tengo un rol activo cuando yo decido cuándo comerlo, de qué manera. Y eso no quiere decir que me guste menos. Eso quiere decir que realmente me gusta y me conecto con la forma más real, más genuina de cómo deseo ese alimento, ¿sí? Este cuadrito que te los voy a mandar más tarde a los grupos, una diferencia enorme es restringir, otra es deshedonizar, y para mí es muy importante que se entienda, ¿sí? Una cosa es decir, no voy a comer esto, ¿sí? Porque si lo empiezo a comer, me descontrolo y lo como hasta que no paro, mi problema es que yo no puedo frenar, ¿sí? Y que justamente esa restricción lo único que hace es potenciar el deseo, y que en algún momento, sentido común, voy a volver a comer ese alimento, y el deseo va a ser tan fuerte, el placer va a ser tan extremo, ¿sí? Que se va a volver incontrolable, voy a sentir que quiero más, no voy a escuchar la saciedad, ¿sí? Y voy a pensar en blanco y negro y en el efecto de última cena. Esto está mal, no lo voy a comer nunca más, entonces como todo lo que puedo ahora porque esto justamente no lo voy a volver a repetir. ¿Qué me lleva a eso? A comer grandes cantidades, grandes volúmenes, con sensación de descontrol, con sensación posterior de culpa, sobre todo en la pesadez, ¿sí? Se siente mucha culpa, y con quizás hasta el riesgo de compensar, ¿sí? Bueno, como ahora estoy tan llena y tan pesada, mañana hago ayuno hasta las 5 de la tarde para bajar. Nada peor, ¿sí? No es por ahí ni de casualidad. Deshedonizar, por el contrario, es permitir el deseo. Me encanta comer esto, por suerte siempre va a estar ahí, ¿sí? Siempre va a ser rico, siempre lo voy a disfrutar, esto no está mal, me lo permito, ¿sí? Me lo permito significa me doy permiso de comerlo o no. No quiere decir me lo permito y desayuno todos los días con 1 kilo de helado. Me permito conectarme con esto por placer cuando yo tenga el deseo. Insisto, el deseo no es sistemático todo el tiempo, a toda hora, el deseo es en momentos bien puntuales. Siento el deseo, ¿sí? Me conecto, me doy permiso desde la acción y desde la mente, esto es muy importante. Si yo me doy permiso desde la acción, pero de la mente no, esto no funciona. Si yo me lo como, pero mentalmente sigo pensando que está mal, es como si, casi como si no lo hubiera comido, ¿sí? Y como hasta que es suficiente, y voy controlando, perdón, mejor dicho, voy trabajando en la conexión, no en el control. No es que voy a comer un pedacito mínimo, 2 miguitas de chocolate. Voy a comer hasta que sienta que ya fue suficiente, no me voy a poner una cantidad así rígida, ¿sí? Y mi cuerpo confío que me va a marcar su límite y que justamente lo voy a respetar disfrutando de lo que estoy comiendo. Y como por suerte no es algo prohibido, sé que lo voy a poder volver a comer en otro momento.
Deshedonizar permite conectar con la saciedad, ¿sí? Y esto es lo último que les digo. Hola Mari, perdón que ya estamos terminando porque nos queda poquito tiempo al Zoom y aparte la charla es cortita. Deshedonizar permite conectar con la saciedad, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo siento que es la última vez en mi vida que lo voy a comer, obviamente no me importa si estoy llena. Piénsenlo así, estoy en Tailandia y estoy comiendo algo que me encanta, pero solo se come en Tailandia. Y la verdad que estoy llena, pero voy a comer un poquito más, porque esto es muy rico, ¿sí? Y entonces, digo, tenemos ese mecanismo de quizás permitirnos pasar un poquito el límite de la saciedad, y no digo que sea malo en algún momento puntual, no nos va a pasar nada, pero si esto es constante, todos los días, en todas las comidas, lo que termino haciendo es inhibiendo la leptina, ¿sí? La leptina dijimos que era la hormona de la saciedad. Si yo constantemente, por el vínculo de placer hedónico, por el estímulo que tiene poder sobre mí, termino comiendo, ¿sí? Por encima de mi saciedad, bueno, esa leptina mi cuerpo la fabrica, y si en realidad la estoy fabricando y no la respeto, la deja de fabricar. Entonces no tengo un límite hormonal, el límite termina siendo físico, y ya es cuando tengo el 100% de mi estómago, y ya se siente la hinchazón, la pesadez, en la escala, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Entonces digo, trabajar en este comer externo para que pierda poder, para que se vuelva, ¿sí? Con menos dominio, para que yo no tenga un rol pasivo, sino al contrario, ¿sí? Un rol bien activo donde decido, tiene que ver justamente con, a su vez, poder conectar mejor con nuestro límite de saciedad. Me queda un minuto de Zoom, y lo que les quiero dejar de tarea es que piensen un poco, bueno, sobre todo qué dudas tienen con esto, ¿sí? Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la charlamos en los grupos, yo les voy a mandar el cuadrito, vamos a refrescar un poco estos conceptos, y bueno, seguramente la semana que viene seguimos trabajando este tema, ¿sí? Si tienen dudas, ahora yo lo refresco todo por el grupo y lo vemos por ahí. No quiero abrir otro para que no se les haga largo a ustedes y tampoco para mí, que tengo que seguir atendiendo. Así que les agradezco por haber estado, espero que les haya servido la charla y bueno, nos veremos en algún otro encuentro. Gracias a todos. Beso grande. Chao, hasta la próxima.